Callejas por Tungurahua por Creo. Presentes. He de señalar inicialmente lo que ya algo señaló el asambleísta Burbano. La Asamblea Nacional parece que está desfasada en el tiempo. La presencia del exministro señor Pérez debió haberse dado, no sé, hace 2 o 3 meses, cuando todavía era ministro y cuando todavía nos podía informar con la autoridad que en ese momento ostentaba. En todo caso, yo debo agradecer la presencia del señor Pérez porque ha tenido la decencia, la generosidad de venir acá a la Asamblea y de informar lo que nosotros como asambleístas necesitamos saber. Luego he de señalar que hace ya 2 años atrás presenté 2 solicitudes de cambio de orden del día aquí en la Asamblea Nacional, precisamente para que el señor ministro venga en ese momento y nos dé información sobre lo que ahora ya nos ha acabado de informar, sobre esa inversión fallida, le llamó el asambleísta Burbano, en la refinería del Pacífico, y yo le llamaría en esa inversión perversa de $1.600 millones para aplanar 1.500 hectáreas que no tienen ningún uso. Y también quería que nos informe sobre lo que aconteció en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Se gastaron $2.200 millones y, como bien lo dijo el señor exministro acá, esa refinería no cumple con las expectativas y con el trabajo que debe dar para tener un combustible de buena calidad, para evitar residuos de más del 60% y para evitar la contaminación que se produce en la región de la ciudad de Esmeraldas. $2.200 millones y efectivamente no ha explosionado la refinería de Esmeraldas, por suerte, o porque se hizo algún trabajo eficiente, pero ahí los $2.200 millones no se reflejan de ninguna manera. Y aquí también se ha señalado que la provincia de Manabí, con todo el respeto que merece Manabí, con todo el apoyo que se tiene que dar a Manabí para que salga de esa grave crisis económica que tiene por efectos del terremoto y otros efectos más, que la refinería del Pacífico o la refinería de Manabí tiene que llevarse adelante. Y aquí tenemos que ser claros, concretos y concisos para que esa refinería del Pacífico o de Manabí pueda funcionar. Y aquí también tengo que hacer alusión a otro dato del asambleísta Burbano: alrededor de $600 millones en consultorías y estudios técnicos que no determinaron algo que cuando yo hice una consulta al señor ministro a mí sí me contestó. Se necesita una inversión adicional de alrededor de $3.000 millones para que pueda funcionar esa tristemente célebre ya refinería del Pacífico. ¿En qué son estos $3.000 millones? Más o menos $1.000 millones para puerto de cabotaje, que no existe con las facilidades para poder exportar residuos o combustibles que se refinerían en la refinería del Pacífico. $1.000 millones para construir un nuevo poliducto, porque el poliducto no existe, y para sacar esos elementos de la refinación tendría que construirse ese poliducto, y $1.000 millones adicionales para construir un nuevo oleoducto para que llegue el petróleo al sector del Aromo. Esta inversión se sumaría a la inversión de alrededor de $12.000 millones que se tiene que hacer para la construcción de esta refinería, y ese dinero obviamente el Estado ecuatoriano no lo tiene. Y no es que aquí se busca la inversión extranjera y que se quiere entregar la soberanía del Estado ecuatoriano a compañías transnacionales. Lo que sucede y la realidad económica de quiebra que tiene el país es que impide esa inversión en esta refinería en donde que se tenga que hacer. Por lo tanto, hay que aceptar una realidad. Si la inversión privada o la inversión estatal, si así fuera,
determina que la refinería tiene que construirse en la provincia de Esmeraldas, bienvenida sea esa inversión. Si con esto se puede reactivar la economía de Manabí, ¿quién no quiere eso? Pero tendrá que determinarse claramente en dónde tiene que construirse, y yo diría que las condiciones técnicas más propicias es para que se mejore, se repotencie y se pueda ampliar la refinería de Esmeraldas, porque ahí tenemos puerto de cabotaje, ahí tenemos poliducto y ahí tenemos también oleoducto. Así que tendrá que verse qué es lo que finalmente sucede con inversión privada o con inversión del Estado ecuatoriano. Pero reitero, lamentablemente hay que decirlo, la economía del país de ninguna manera este momento tiene alrededor de 9.000 millones de dólares para la construcción de esta famosa refinería, esta refinería nueva que efectivamente se necesita, porque el Ecuador cada vez necesita de nuevos y mejores combustibles. Y también hay que decirlo, esta posible construcción de la refinería tendría que darse en los mejores términos y de manera seria, responsable y honesta, porque ya estamos cansados en el país del despilfarro y estamos cansados los ecuatorianos de estos actos de corrupción que cada día conocemos. Aquí las cosas tienen que darse transparentemente y buscando siempre satisfacer las necesidades de los ecuatorianos y no necesidades o aspiraciones o apetencias mezquinas de ciertas personas que han perjudicado los intereses de los ecuatorianos. Y finalmente quería yo señalar que esta inversión enorme que se hizo en el pasado gobierno suman varios miles de millones de dólares. Y si se hubieran hecho las cosas bien, si el socio estratégico PDVSA hubiera funcionado, si se hubiera completado el estudio técnico y se hubiera concretado ese estudio técnico en la construcción adecuada de la refinería del Pacífico, que en ese momento se llamaba del Pacífico, ya tendríamos una refinería, señores asambleístas, pero las cosas se hicieron mal. El socio estratégico con el señor ex comandante Chávez, que ya falleció, vino acá a colocar una primera piedra. Estuvo en la colocación de esa primera piedra el expresidente señor Correa en el 2008. Se debió haber concluido la refinería en el 2012. Si las cosas eran tan fáciles, si las cosas eran tan buenas, yo pregunto, ¿por qué no se concluyó la refinería del Pacífico? ¿Por qué no se lo hizo y por qué no se evitó este despilfarro de 1.600 millones de dólares? Las cosas tienen que hacerse, reitero, señor presidente, de una manera clara y transparente. Las cosas tienen que hacerse mirando el bien común y no intereses personales o partidistas, y ahí sí buscando coyunturas políticas que lamentablemente perjudicaron los intereses del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. A usted, asambleísta, tiene la palabra.